Bienvenido, bienvenida a esta exploración a fondo. Hoy nos vamos a sumergir en una de esas preguntas que, bueno, parecen fáciles de niños, ¿no? Pero que cuando intenta responder en serio, se complican una barbaridad. ¿Qué es exactamente la vida? A ver, a simple vista todos distinguimos, qué sé yo, un gorrión de una piedra, eso está claro. Pero intentar fijar una definición precisa, ahí empieza el lío. Sí, totalmente. Parece obvio, pero no lo es. Tenemos delante un material muy completo, son extractos de una fuente bastante exhaustiva que repasa un montón de cosas, desde las definiciones biológicas, filosóficas, hasta la historia de cómo hemos intentado entenderla, los componentes básicos. En fin, nuestra misión hoy es sacar las ideas clave de todo esto, conectar los puntos y ver si podemos entender un poco mejor qué hace que algo esté vivo. Exacto. Vamos a explorar por qué es tan difícil encontrar una única definición que nos valga para todo. Repasaremos esas características que, bueno, casi instintivamente asociamos con lo vivo y veremos cómo distintas disciplinas, la física, la biología, claro, intentan meterle mano a esta cuestión tan fundamental. Es un recorrido apasionante, la verdad. Pues venga, vamos a ello. Empecemos por ahí, por el principio. El desafío mismo de definir vida. Pues sí. Resulta que no hay una única definición universalmente aceptada. Es que la fuente menciona que se han llegado a recopilar más de 123. Madre mía. ¿Por qué se nos escapa tanto? Parece que parte del problema es que la vida es más un proceso que una cosa estática, ¿no? Más que una sustancia. Así es. Y además hay otro problema gordo. Nuestro conocimiento se limita a la vida aquí, en la Tierra. Es el único ejemplo que tenemos. Si encontráramos vida extraterrestre, ¿quién nos asegura que sería como la nuestra? Podría tener características totalmente distintas. Y el material lo subraya bien. Esta limitación es crucial. Y bueno, incluso sin salir de nuestro planeta, tenemos entidades como los virus, que son un auténtico quebradero de cabeza. Están ahí, justo en la frontera. Claro, los virus, el eterno debate. Pero antes de meternos ahí, hablemos de esas definiciones más, digamos, descriptivas, las que se usan más en biología. Se basan como en una lista de rasgos comunes, ¿no? ¿Cuáles son esas características que suelen compartir los seres vivos según el material que tenemos? Sí, el texto agrupa varias, las más intuitivas quizás. A ver, la homeostasis, esa capacidad de mantener un equilibrio interno estable, como cuando sudamos para enfriarnos, por ejemplo. O la organización, estar hechos de una o más células, como los ladrillos básicos de la vida. También menciona el metabolismo, ¿verdad? Esa forma de procesar energía para funcionar, construyendo y descomponiendo materia. Anabolismo, catabolismo. Eso es. Y por supuesto, la reproducción. La capacidad de crear nuevos organismos, ya sea solos, como las bacterias, o bueno, en pareja. Vale. Homeostasis, organización, metabolismo, reproducción. Y podríamos añadir el crecimiento, claro. La adaptación al entorno, que ocurre a lo largo de generaciones, la evolución. Y la respuesta a estímulos, reaccionar a lo que pasa fuera. Son una guía útil, sí, pero aquí viene lo interesante. La propia fuente dice que esta lista falla. Los virus, por ejemplo, volvemos a ellos. Tienen genes, evolucionan, se replican, pero no tienen metabolismo propio. Necesitan secuestrar la maquinaria de una célula. Entonces, ¿están vivos o no? Pues depende de qué característica valores más. Entiendo. O sea, la lista ayuda, pero no es la solución definitiva. Y hay otras formas de verlo, ¿no? Mencionas que el texto habla de una perspectiva desde la física. Sí, una visión muy diferente. Desde la termodinámica se puede ver a los organismos como sistemas abiertos, sistemas muy ordenados que se mantienen lejos del equilibrio. Usan energía del entorno, la luz del sol, la comida, para mantener su estructura y para crear copias de sí mismos. Copias imperfectas, ojo, y eso permite la evolución. Enfoca la vida más en términos de energía, de orden, de información. Vaya, eso ya se pone más abstracto. Y luego está esa definición famosa de la NASA, que creo que se inspiró en Carl Sagan. Un sistema químico autosostenido capaz de experimentar evolución darwiniana. Suena bien, ¿eh? Potente. Pero según el texto también tiene sus críticas.
¿Por qué? Pues una crítica importante que recoge la fuente es sutil pero interesante. Fíjate que habla de evolución darwiniana. Y la evolución darwiniana, la selección natural, actúa sobre poblaciones. Poblaciones que varían y se reproducen a lo largo del tiempo. No actúa sobre un único individuo aislado, sobre todo si se reproduce sexualmente. Así que, si somos estrictos, un conejo, el solito, no puede experimentar evolución darwiniana por sí mismo. ¿Significa que no está vivo, según esa definición? Es un punto flaco, sí. Ostras, no lo había visto así. Claro, te obliga a mirar más allá del individuo a la población. Exacto. Y eso conecta con otras ideas, como la teoría de sistemas vivos, que pone el acento en la autoorganización y la autopoiesis, es decir, esa capacidad de un sistema de producirse y mantenerse a sí mismo de forma continua. Algunos piensan que esa capacidad de autoconstrucción es incluso más fundamental que la propia reproducción o la evolución. ¡Uf, qué complicado! Y claro, si hablamos de vida, inevitablemente pensamos en lo contrario, la muerte. El texto dice que definirla es casi tan difícil como definir la vida. Es el fin de las funciones vitales, pero ¿cuándo pasa exactamente? No todo se para a la vez. Justamente. Las dificultades van de la mano. Y esa frontera entre vida y muerte ha sido, bueno, y sigue siendo, una preocupación central para filosofías y religiones desde siempre, con todo tipo de ideas sobre el más allá, la reencarnación. Entonces, estos virus que mencionabas, que están ahí, en la zona gris, ¿qué implicaciones tienen para entender cómo empezó todo? ¿Nos dan alguna pista? Es una pregunta fascinante que sugiere el material, sí. Los virus no tienen metabolismo, vale, pero sí tienen esa capacidad increíble de autoensamblarse dentro de la célula huésped. Se construyen solos a partir de sus piezas. Algunos científicos piensan que esta capacidad de autoensamblaje de moléculas complejas podría ser una pista sobre los primerísimos pasos de la vida. Quizás el origen de la vida no fue una célula completa de golpe, sino, bueno, moléculas que empezaron a autoorganizarse y a replicarse de forma muy rudimentaria. Los virus podrían ser como un eco de esas etapas. O sea que estas cosas casi vivas podrían iluminar la abiogénesis, el salto de no vida a vida. Interesante. Y este lío de la definición no es de ahora, ¿verdad? La humanidad lleva milenios dándole vueltas. ¿Cómo se pensaba antes? Pues sí, el recorrido histórico que esboza la fuente es muy revelador. Las primeras ideas documentadas, como las de Empédocles en la antigua Grecia, eran materialistas, creían que todo estaba hecho de 4 elementos: tierra, agua, aire, fuego, y la vida era una mezcla adecuada de ellos. Demócrito, el del atomismo, pensaba que la vida estaba en un alma hecha de átomos especiales, átomos de fuego. Pero Aristóteles le dio una vuelta importante, ¿no? Con el hilemorfismo ese. Totalmente. Aristóteles propuso el hilemorfismo. Todo ser está hecho de materia, hile, y forma, morfé. Y la forma de un ser vivo es su alma, su psique, que le da sus capacidades. Distinguía un alma vegetativa en plantas, nutrición, crecimiento, una sensitiva en animales, movimiento, percepción, y una racional en humanos, pensamiento. Y lo crucial aquí, que choca frontalmente con la ciencia actual, es su teleología. Pensaba que las cosas tenían una finalidad. Explicaba el pelaje blanco del oso polar para camuflarse, una explicación basada en el propósito final. Claro, mientras que hoy diríamos que el pelaje blanco es el resultado de la selección natural actuando sobre variaciones en entornos con nieve. Una causa pasada, no una finalidad futura. Exactamente. Es una diferencia radical en cómo entendemos la naturaleza. Y de Aristóteles también heredamos una idea que hoy nos parece increíble: la generación espontánea, la creencia de que la vida podía surgir de la nada. Gusanos de la carne podrida, ratones del barro. Y eso duró casi 2 milenios. Cuesta creerlo, ¿verdad? Fue la explicación dominante hasta que los experimentos rigurosos la desmontaron. Francesco Redi, en el 17, ya hizo aquello de tapar la carne para que no aparecieran gusanos, porque las moscas no podían poner huevos. Pero el golpe de gracia lo dio Louis Pasteur en 1859. Con sus matraces de cuello de cisne, demostró que el aire tenía microorganismos y que si no entraban, el caldo estéril seguía estéril. Ahí quedó claro: omne vivum ex vivo. Toda vida viene de vida. Otro concepto que también tuvo mucho peso y que menciona el texto, el vitalismo.
esa idea de una chispa vital no física. Así es. El vitalismo decía que había una barrera total entre lo orgánico, lo vivo, y lo inorgánico. Pero recibió un golpe tremendo en 1828, un hito que recoge La Fuente. Friedrich Wöhler sintetizó urea, una molécula orgánica de la orina, a partir de compuestos inorgánicos en el laboratorio. Demostró que la química de la vida no era mágica, no era fundamentalmente distinta de la química normal. Supongo que eso fue el pistoletazo de salida para la química orgánica moderna. Sin duda. Y luego vinieron más cosas. Helmholtz demostró que los músculos obedecían las leyes físicas, sin energía vital extra. Buchner mostró fermentación sin células vivas. En fin, científicamente, el vitalismo quedó abandonado, aunque, como apunta el texto, sus ecos aún resuenan en algunas pseudociencias. Vale. Hemos visto cómo hemos ido pensando sobre la vida. Pero vayamos a la vida misma. ¿Qué sabemos de su historia real en la Tierra? El planeta tiene unos 4.540 millones de años. Y la vida. Los datos de La Fuente son alucinantes. Mínimo 3.500 millones de años. Y quizás mucho antes. Sí, las evidencias apuntan a un origen tempranísimo. Se habla de grafito, de posible origen biológico en Groenlandia, de hace 3.700 millones de años. Fósiles de comunidades microbianas, los tapetes estos, en Australia de 3.480 millones. E incluso posibles microfósiles en Canadá, que podrían tener hasta 4.280 millones de años. Pero eso es casi pegado a la formación de los océanos. Sugiere que la vida, en cuanto pudo, apareció. Casi parece un proceso inevitable. Esa es una de las grandes preguntas, claro. ¿Es la vida un resultado casi obligado de la química planetaria si se dan las condiciones? No lo sabemos, pero estos datos sugieren que pudo ser un proceso relativamente rápido. Las hipótesis actuales intentan trazar ese camino, de moléculas orgánicas sencillas al famoso LUCA, el último ancestro común universal. Y lo fascinante es que en 2016 un estudio intentó reconstruir su equipamiento genético básico. Identificaron unos 355 genes que probablemente ya tenía. Es como ver el kit de inicio de la vida. El kit de inicio, qué buena imagen. Y desde ese ancestro la vida no ha parado de cambiar y diversificarse. ¿La evolución? Efectivamente. La evolución, ese cambio en las características heredables de las poblaciones a lo largo del tiempo, impulsados sobre todo por la selección natural, la supervivencia del que mejor se adapta y la deriva genética, cambios al azar. ¿Es el motor que ha generado toda la biodiversidad? El registro fósil nos cuenta parte de esa historia, pero es un relato completo. ¡Qué va! Ni mucho menos. Es como un libro al que le faltan casi todas las páginas. La Fuente da un dato que es tremendo. Más del 99% de todas las especies que han existido en la Tierra se han extinguido. ¿Más del 99%? Es una barbaridad. O sea que la extinción no es un fallo, es parte del proceso normal de la vida. Totalmente. Y las extinciones masivas, esos eventos catastróficos que arrasaron con gran parte de la vida, aunque suenan terribles, paradójicamente pudieron haber acelerado la evolución a largo plazo. Al dejar nichos ecológicos vacíos, crearon oportunidades para que los supervivientes se diversificaran rápidamente. Y la vida no solo se adapta al planeta, también lo cambia. El texto pone el ejemplo de las cianobacterias, que es clave. Empezaron a soltar tanto oxígeno que cambiaron radicalmente la atmósfera y los océanos. Este evento, la gran oxidación, fue como la primera gran crisis de contaminación global. El oxígeno era tóxico para casi toda la vida de entonces. O sea que lo que hoy nos da la vida para ellos fue un veneno mortal. Exacto. Supuso una presión selectiva brutal, causó extinciones masivas, pero también abrió la puerta a nuevas formas de obtener energía mucho más eficientes, la respiración aeróbica. Sin ese cambio provocado por la propia vida, nosotros, los animales complejos que necesitamos oxígeno, pues simplemente no estaríamos aquí. Es una interacción constante. Fascinante, de verdad. Si miramos más de cerca, ¿de qué está hecha esta vida que conocemos? Los ingredientes básicos. La vida terrestre se basa en la química del carbono. De los 92 elementos naturales, la vida usa principalmente 6: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. El famoso CHNOPS. El carbono es la estrella por su capacidad para formar cadenas largas, complejas, estables. El esqueleto de las moléculas orgánicas. Y estos elementos forman moléculas más grandes, las macromoléculas.
El material destaca dos tipos clave. Sí, las proteínas y los ácidos nucleicos. Las proteínas son como las herramientas y las máquinas de la célula. Hacen casi todo. Catalizan reacciones, enzimas, transportan cosas, forman estructuras. Y los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, son los que llevan la información genética. El ADN, con esa doble hélice tan famosa y su código de 4 letras, ATCG, contiene las instrucciones para construir y hacer funcionar un organismo. Y su capacidad para copiarse a sí mismo de forma fiel es la base de la herencia. Y toda esta química se organiza en la unidad básica, la célula. Correcto. La teoría celular, que se consolidó en el siglo XIX con Schwann, Virchow, es un pilar de la biología. Dice básicamente, todos los seres vivos están hechos de células, la célula es la unidad funcional y toda célula viene de otra célula. Adiós a la generación espontánea. Y hay dos grandes modelos de célula, ¿no? Una división muy antigua. Sí, refleja una separación evolutiva muy temprana. Están las células procariotas, bacterias y arqueas. Son más simples estructuralmente. No tienen un núcleo definido que encierre el ADN, que suele ser una molécula circular. Tienen ribosomas para hacer proteínas, pero pocos orgánulos internos con membrana. Y luego estamos nosotros, los eucariotas. Un grupo increíblemente diverso. Eso es, animales, plantas, hongos y un montón de organismos unicelulares, los protistas. Nuestras células son más grandes, más complejas. Lo característico es el núcleo, que guarda el ADN en cromosomas lineales. Y además tenemos un montón de compartimentos internos especializados, los orgánulos, mitocondrias para la energía, cloroplastos en plantas para la fotosíntesis, retículo endoplasmático, Golgi. Y se cree firmemente que algunos de estos orgánulos, como mitocondrias y cloroplastos, tienen un origen alucinante, la endosimbiosis. Endo. ¿Qué significa eso? Cianobacteria para el cloroplasto, y en vez de digerirlas, empezaron a colaborar. Una relación de beneficio mutuo que se hizo permanente. O sea que algunos de nuestros componentes celulares más importantes fueron antes organismos independientes. Somos como puzzles vivientes. ¡Qué fuerte! ¡Increíble! ¿Y cómo se pasa de estas células, ya sean simples o complejas, a formar bichos como nosotros? Con billones de células coordinadas. Ese es otro salto evolutivo enorme. La multicelularidad ha aparecido varias veces de forma independiente en la historia de la vida. El camino probable, según sugiere la fuente, empezó con células que, al dividirse, se quedaban juntas, formando colonias. Y con el tiempo, dentro de esas colonias, algunas células pudieron empezar a especializarse. Unas para comer, otras para reproducirse, otras para moverse, volviéndose dependientes unas de otras. Claro, y para eso necesitan poder pegarse entre sí y hablarse, ¿no? Fundamental. Se necesitan mecanismos de adhesión celular, como un pegamento, para mantener la estructura, y sistemas de señalización celular para coordinarse. Esta comunicación puede ser por contacto directo, con señales químicas a distancia, hormonas, o en animales, con un sistema nervioso rápido y complejo. Incluso se ha identificado una enzima, la GCAPID, que parece que fue clave hace unos 800 millones de años para que las células se organizaran bien en 3D, un paso esencial para los animales. Es como si la vida hubiera tenido que inventar no solo los ladrillos, las células, sino también el cemento, la adhesión y los planos y cables, la señalización para hacer edificios complejos. Es una buena analogía, sí. Esa especialización y cooperación permite a los organismos multicelulares hacer cosas imposibles para una célula sola, explotar recursos de formas nuevas y alcanzar una complejidad asombrosa. Todo esto nos ayuda a entender la vida aquí, en la Tierra, pero ¿y fuera? El material dice que la idea de vida extraterrestre se toma muy en serio en ciencia. Desde luego. Aunque no tengamos pruebas, claro, muchos científicos piensan que, simplemente por la inmensidad del universo y porque la química básica es universal, la vida extraterrestre es plausible, quizás hasta probable. Y se busca activamente. Proyectos como SETI escuchan señales de radio y las misiones espaciales buscan biofirmas, indicios de vida en sitios prometedores del sistema solar. ¿Y dónde se busca principalmente? Pues Marte sigue siendo un objetivo clave, sobre todo bajo la superficie, donde podría haber agua líquida.
También las lunas heladas de Júpiter y Saturno, como Europa y Encélado. Se cree que bajo sus capas de hielo hay océanos enormes de agua líquida. E incluso sitios más raros, como en la atmósfera alta de Venus, se han considerado. Y para imaginar qué podría haber ahí, supongo que ayuda a mirar los límites de la vida aquí. Los extremófilos que menciona la fuente. Son cruciales. Los extremófilos son organismos de aquí que viven en condiciones que nos parecen infernales. Temperaturas extremas, presiones brutales, salinidad o acidez altísimas, radiación a tope. Hay bacterias como Deinococcus radiodurans que aguantan dosis de radiación letales reparando su ADN. Los tardígrados, que sobreviven al vacío del espacio. El texto menciona hasta líquenes que aguantaron condiciones marcianas simuladas. Estudiarlos nos enseña que la vida es increíblemente resistente y adaptable. Amplía mucho el abanico de dónde buscar fuera. Se habla mucho de la zona habitable de las estrellas para buscar vida. ¿Es un concepto fiable? Es un punto de partida, pero es limitado. La zona habitable clásica es donde un planeta podría tener agua líquida en superficie. Pero la habitabilidad real es mucho más compleja. Depende de la estrella, de si el planeta tiene atmósfera, campo magnético, de su composición. Y como nos enseña en Europa o Encélado, puede haber agua líquida y, quién sabe, vida muy fuera de esa zona. La ecuación de Drake intenta estimar civilizaciones, pero tiene demasiadas incógnitas. Hace poco se propuso una escala COLD para intentar evaluar de forma más objetiva si una futura detección de vida es fiable o no. Y ya para terminar de mirar a las fronteras, ¿qué pasa con la vida artificial? El material menciona la biología sintética. ¿Estamos cerca de crear vida en un tubo de ensayo? Es un campo que avanza a pasos agigantados, sí, y que plantea preguntas filosóficas enormes. La biología sintética ya no solo intenta entender la vida, sino diseñarla y construirla. Se crean circuitos genéticos artificiales, se modifican genomas enteros, se intentan montar células mínimas. Los objetivos son prácticos, nuevos fármacos, biocombustibles, materiales, pero las implicaciones son profundas. Si llegamos a construir desde cero algo que cumpla todos los criterios de lo vivo, ¿qué significará eso? Borrará aún más la línea entre lo natural y lo artificial, entre lo vivo y lo no vivo. Menudo viaje hemos hecho. Volviendo a la pregunta del principio, ¿qué es la vida? Después de todo este repaso, queda claro que no hay una etiqueta simple que le haga justicia. Es un conjunto de procesos complejísimos, un fenómeno con una historia evolutiva larguísima, llena de giros, una organización química increíble basada en células, al menos la que conocemos, y algo que parece empeñado en desafiar nuestras definiciones, desde los virus a los extremófilos, y quién sabe qué más encontraremos o crearemos. Hemos ido desde las ideas de los filósofos griegos, pasando por los debates sobre generación espontánea y vitalismo, hasta la biología molecular, la astrobiología y los inicios de la biología sintética. La propia definición de vida no es algo fijo. Nuestra comprensión va cambiando a medida que la ciencia avanza y descubrimos más del universo y de nosotros mismos. Una exploración que desde luego da mucho que pensar. Nos deja con esa sensación de que apenas hemos rascado la superficie de este misterio tan fundamental. Y quizás ahí está la reflexión final más interesante, ¿no? Si la frontera entre lo vivo y lo no vivo ya es borrosa aquí, con cosas como los virus, si los extremófilos nos enseñan que la vida puede existir en sitios que ni soñábamos, y si estamos empezando a poder diseñar y construir sistemas con propiedades biológicas, ¿hasta qué punto nuestra definición actual de vida, que está basada inevitablemente en el único ejemplo que tenemos, nos va a servir para reconocer o entender lo que podríamos encontrar en otros planetas o incluso lo que podríamos crear aquí? Quizás la pregunta clave para el futuro no sea tanto ¿qué es la vida?, sino ¿qué puede llegar a ser la vida?